Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Nosotros aquí estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Entonces les invito a que si tienen sus Biblias, que vayan buscando Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 2 y el día de hoy. Hace unos 15 días, comenzamos a estudiar este texto que es un poco controversial, que habla precisamente sobre la mujer y cómo son las cosas de Dios, ¿no? Que precisamente estamos estudiando este texto en el Día de la Mujer, que es algo muy, pero muy especial. Estamos continuando la idea, el gran papel de una mujer, el gran papel de la mujer. Si perdieron el primer estudio, ahí están las redes sociales, ahí está en el canal de YouTube o de Facebook. Entonces ahí pueden ver el otro estudio que hicimos hace 15 días. Pero vamos a estar aquí en 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer el texto. Voy a repasar un poco lo que se habló hace 15 días y luego estudiaremos la segunda parte. Dice, 1 Timoteo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Sí, pero pastor, no pudo haber escogido otro pasaje mejor para el Día de la Mujer. Es que muchas veces vemos todo lo negativo de este pasaje. Sí, esto hablamos en el primer estudio, en la primera parte, que aquí habla de la apariencia de la mujer y de la actitud o el testimonio de la mujer. Y hay muchos que resaltan eso, que dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia. Habla de su vestimenta, habla de su apariencia y dice que no tiene que venir con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué tenía que resaltar eso? Porque en esa cultura, especialmente en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ellos tenían un templo a una diosa, Diana, y era uno de los templos para esos dioses griegos más grandes de esa región. Lo que pasaba es que casi todas las mujeres eran parte de una de dos clases. Una clase de mujeres eran las prostitutas que ayudaban en la adoración en el templo de Diana. Se vestían de una forma muy de prostitutas, ¿sí? Y la otra clase de mujeres eran las mujeres pupis, como se dice, las mujeres muy ricas, muy adineradas, mujeres que tenían todo y tenían que demostrar su riqueza, su fama, su forma de vivir. Entonces, cuando se tiene que ver con el orden en la iglesia, hay que entender esto, que simplemente no tenemos que entrar en adoración a Dios intentando seducirlo ni tampoco impresionarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mujeres, ustedes no tienen que seducirlo a Dios como si fuera una competencia de moda, ¿no? No tenemos que pensar en cómo seducir a Dios, ni tampoco deberíamos seducir a otros hermanos en la congregación. Básicamente aquí se está enseñando eso, que lo importante es que nosotros entendamos que Dios nos ama tales como somos y a Él le importa más el corazón que lo externo. No es decir que nunca vamos a peinarnos, que nunca vamos a vestirnos. Sí, hay que usar vestiduras, amén, gloria a Dios por eso. Me alegro que todos ustedes se vistieron el día de hoy, ¿sí? Pero el punto es que eso no es lo principal. Hay que vestirnos con modestia, es decir, que no tenemos que llamar la atención a lo que está por fuera. Hay que vivir de una forma que es congruente con lo que decimos. Entonces, por eso hablaba de su testimonio y de su apariencia. Esas dos cosas hablamos hace 15 días. Si se perdieron ese estudio, entonces les animo a que vayan a buscarlo. Entonces, vamos a mirar esa siguiente parte el día de hoy. Pero se nos surgen varias preguntas al leer lo que queda de este texto. ¿Aquí está prohibiendo que las mujeres sean pastores en absoluto? ¿O fue específicamente para Éfeso? Entonces muchos se han preguntado eso. ¿O es algo temporal hasta que las mujeres estudien? Después de aprender, entonces sí pueden ser pastoras o predicadoras en la congregación. Si las mujeres no pueden ser pastores, entonces ¿puede hacer algo? ¿O debería estar quieta, sentada, callada, no puede hablar ni orar en la congregación? Son dos extremos.
Entonces, ¿por qué todas las mujeres tienen que sufrir por la decisión de Eva en Edén? Ahí habla del parto, del pecado de Eva. Y mi esposa muchas veces, cada vez que viene otra bebé en camino, dice, ay no, es a Eva, ¿por qué? ¿Por qué, Eva? Tuviste que ser engañada. Y no, porque es doloroso, ¿no? Es difícil el parto. Vamos a hablar de eso al final de este sermón. Pero se nos surgen estas preguntas. ¿En serio la mujer se salva por engendrar hijos? Porque eso parece que lo que está diciendo. ¿Y qué pasa si no puede tener hijos? ¿Las mujeres se pueden salvar? Entonces muchas preguntas se nos llegan a la mente, ¿sí o no? Al leer este texto, entonces vamos a mirar. Bueno, hacernos estas preguntas. Espero que en el transcurso de este estudio podemos despejar así esas dudas. Pero tenemos que tomar en cuenta el contexto. Esa iglesia de Éfeso, Pablo ayudó a fundar esta iglesia y después de años dejó a Timoteo porque habían problemas grandes. Habían entrado personas que estaban predicando doctrinas diferentes. Eso lo dice en el primer capítulo. El propósito de esta carta, más que simplemente animar al joven Timoteo, que era un hombre joven en el ministerio, era establecer orden en la iglesia. Vemos eso en 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en todos esos 6 capítulos de 1 Timoteo vemos cómo portarnos en la iglesia, cómo deberíamos creer, cómo deberíamos enseñar, quiénes deberían ser los líderes, cuáles son las calificaciones por esos líderes, las doctrinas erróneas que hay que evitar. Entonces en Éfeso algunas mujeres estaban viviendo vidas muy contrarias a las escrituras. Eso vemos de vez en vez en este libro. En 1 Timoteo 5:6, 1 Timoteo 5:11, hasta en 2 de Timoteo también 3:6, varios versículos que hablan de mujeres que están viviendo como en contra de la sana doctrina. Entonces por eso aquí está tratando con una situación. Lo que vivían en Éfeso, hay que entender que no es muy diferente a lo que vivimos hoy en día, en nuestro contexto actual, ¿sí o no? Que hay muchísimas personas que enseñan doctrinas que son falsas, que tuerzan las escrituras para decir lo que uno quiere hacer, hasta para aprovecharse de las personas. Es como sacar el jugo a todas las personas. Ese mensaje de prosperidad, de hay que diezmar y pactar y dar primicias y sembrar y todo eso se ha llevado a un extremo que muchas personas están como... El cristianismo, si eso es el cristianismo, realmente no quiero ser cristiano, ¿sí o no? Ha pasado con algunos de ustedes. Y hay otras confusiones también, otras doctrinas que sobre la salvación, si se gana, si no se gana, sobre el legalismo, si hay que guardar toda la ley para ser salvos, sobre tantos extremos. Y este contexto en Éfeso es el mismo contexto que tenemos nosotros en general. Entonces vamos a ver el día de hoy que Dios le ha dado un gran papel a la mujer. Ese gran papel no disminuye su valor, lo aumenta. Y hoy consideraremos en este segundo estudio el lugar y la salvación de la mujer. Espero que se animen en este estudio porque no es algo negativo, es algo al contrario, es muy positivo, muy positivo. Entonces vamos a considerar este texto. Antes de eso vamos a orar. Les pido que todos oren para que primero el Señor nos dé claridad en este texto, pero segundo que Él reciba gloria y que podamos aplicar esto en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por traernos a este lugar el día de hoy. Gracias porque somos una iglesia, una asamblea de personas reunidas alrededor de tu palabra, siendo guiadas por tu Espíritu, y que queremos ahora que te glorifiques en medio de nosotros. Queremos abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para recibir este mensaje, pero queremos no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Te pido que animes, que edifiques a tu iglesia el día de hoy, que me uses a mí simplemente un siervo en tus manos. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Primeramente, vamos a considerar lo que dice en el 11 hasta el 14. Volvamos a leer este texto para que esté ahí en la mente. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Antes de ocuparnos y apurarnos a ver qué es lo que se prohíbe a la mujer aquí, no perdamos vista a lo que ella debería hacer. Volvamos a leer el 11. La mujer, ¿qué? Ayúdeme ahí. ¿Qué dice en el 11? La mujer aprenda. Ahí.
La mujer aprenda. La mujer aprenda. El rol de la mujer no es que esté siempre en la cocina o que esté siempre haciendo el aseo o cuidándose de los niños o en el fondo mientras los hombres importantes se acerquen y se ocupen en lo importante que es aprender y estudiar y escudriñar. Es que en algunas iglesias, yo lo he visto, son extremos que uno ve. O la mujer está ahí enfrente, es pastora o es líder principal, o la mujer no hace nada, sino todo lo del fondo y no puede ni siquiera estar presente en el tiempo de la enseñanza. Es muy triste porque esa mujer debería aprender también. Eso es lo que dice Pablo. La mujer aprenda. Antes de llegar a todo lo demás que eventualmente llegaremos, la mujer aprenda. Es el único imperativo en todo este capítulo. El capítulo 2 de 1 de Timoteo. Hay varias instrucciones, pero es que es un imperativo, es un mandato, es una orden, ¿sí o no? Entonces, el único imperativo en todo este capítulo es la mujer aprenda. Esta palabra griega es manzano. Manzano viene de la misma raíz que discípulo. Entonces, cuando los oyentes principales hubiesen oído o leído esta carta, hubieran asociado aprender con ser una discípula, con haber sido discipulada o aprender. Eso es lo que significa discípulo. Entonces, cuando Pablo dice la mujer aprenda, estaba abriendo la puerta, estaba diciendo las mujeres también deberían tener la oportunidad para aprender. Jesús daba a muchas mujeres esta oportunidad de aprender. El miércoles, si se perdieron el estudio, pues para mí fue un estudio muy edificante, me ayudó mucho a mí. Hablamos sobre Marta y María. En Lucas capítulo 10, Jesús entra en la casa de Marta y ahí está su hermana María, su hermano Lázaro. Y Jesús está ahí con los 12 y él está en la mesa y Marta está ahí ocupada en todos los quehaceres de la casa. Está haciendo muchas cosas. ¿Y María dónde está? A los pies de Cristo. Primero, eso no pasaba en esos días. Los rabinos, los maestros, los que eran líderes espirituales no dejaban que las mujeres estén a sus pies también, porque era el lugar de los estudiantes, de los alumnos, de los discípulos. Pero Jesús dejaba que María estuviera ahí también aprendiendo. ¿Y qué pasó? Marta se acercó diciendo: Señor, esto no está bien. Lo que tú estás permitiendo aquí no está bien. No te das cuidado de mí, o sea, no te preocupes por mí. No estás, no soy importante para ti. Estoy trabajando y trabajando y trabajando y está perezosa. Esta mujer María no está haciendo nada, está a tus pies. Mándale que me ayude. En toda la Biblia, el único mandato que alguien le dio a Jesús fue ahí. Marta diciendo: Jesús, esta es la forma que tú deberías hacer las cosas. Ay no, ¿cuántas veces venimos a Dios con esas demandas, no? Qué locura. Jesús, ¿qué dijo? Ay, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Mira, estás tan ocupada con lo bueno de servir que has perdido lo mejor, que es estar conmigo. Ella estaba pensando: si yo no hago la comida, nadie va a comer. Pero ¿quién estaba ahí en la casa? El mismo que hizo el milagro de los panes y peces, y miles de personas recibieron alimentos. Es el mejor chef del universo. Y Marta está pensando que todo dependía de ella. Eso fue lo que dijo Jesús a Marta: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay momentos que las mujeres deberían colocar ahí pausa y simplemente estar ahí para aprender. Yo entiendo que siempre hay muchas cosas por hacer, pero Jesús da esa oportunidad a las mujeres. El apóstol Pablo dice aquí: la mujer aprenda, que se involucre ahí en ese programa de discipulado, que pueda aprender, que pueda reforzar las bases de lo que cree. En Lucas 8 vemos otro grupo de mujeres. Dice en Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, iban caminando con Jesús. Y es verdad que nunca vemos a una de esas mujeres predicando.
Eso en toda la Biblia, ellas no predican, ellas no son pastoras, no son los apóstoles, no son parte de ese grupo, pero sí tienen la oportunidad para aprender y estar con Cristo. La mujer aprenda, es muy importante. El aprender es esencial tanto para hombres como para las mujeres. Es indispensable. Mateo 11, escuchen lo que dice Cristo en el versículo 28 y hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántos de ustedes están trabajados y cargados? Uy, yo creo que todos vivimos en eso. El Señor quiere que descansemos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. ¿Qué quiere decir? Que la forma que hace las cosas Cristo es diferente a la forma que lo hace el mundo o la religión. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que todos estamos en alguna etapa en ese viaje de aprendizaje sobre quién es Jesús, cómo vivir en pos, cómo caminar en pos de Jesús. Hay que aprender de Él. Mateo 28, 19, la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos. Es esa misma raíz, matano. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, encaminándoles, discipulándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es suficiente simplemente hacer una profesión de fe en Cristo para salvación. Hay que seguir en pos de Él. Hay que aprender de Él. Hay que ser discipulado y que alguien nos enseñe. En Deuteronomio, esto no es algo nuevo para el Nuevo Testamento. Hasta en el Antiguo Testamento se hacía esto. Deuteronomio 31, del 11 al 12, dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. En otras palabras, a todos, ¿sí? A todos, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová tu Dios y cuiden de cumplir todo esto. Es el propósito de Dios. Dios quiere que andemos en conocimiento, en sabiduría, no solamente los hombres, sino las mujeres también. Lamentablemente, en nombre de Dios, de la religión cristiana, algunos hombres religiosos han limitado tanto a la mujer que le quitan esa oportunidad y responsabilidad de aprender. Pero las mujeres también deberían aprender. Amén. Hermana, mujer, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo vas con esto? ¿Entiendes qué es lo que crees y por qué lo crees? Debes estar fuerte en tu fe, debes estar firme. Y claro, hay un discipulado familiar y la Biblia habla en otras partes que la mujer debería ser principalmente discipulada por su esposo. Pero también hay otros momentos en que la mujer pueda acercarse, pueda aprender. En la iglesia, en la congregación general, con otras hermanas mayores, también las hermanas mayores van a enseñar a las menores cómo vivir esta vida cristiana. Pero ¿cómo van con eso? ¿Saben lo que creen y por qué lo creen? Entonces vamos a aprender esto. Volvamos al texto. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda y luego dice en silencio. Ay, no. Ay, nos metemos en problemas ahí, ¿no? La mujer aprende en silencio. ¿Qué es lo primero que llega a la mente cuando escuchamos eso? Hay que, ¿cómo se llama esa cinta muy fuerte que se usa para empacar a veces? Que tapar las bocas de las mujeres, que aprendan en silencio, que no hablen nada. Pero saben que eso no es lo que está diciendo aquí. Eso no es lo que está diciendo aquí. Esta palabra que se traduce silencio no significa que se calle, significa que debería ser una mujer sosiega, quieta, tranquila, serena. Ese es el significado de esa palabra. Muy pocas veces se usa en el Nuevo Testamento, pero en todos los usos vemos que ese es el contexto, que en todo esté calmada, sosiega. En otras palabras, ella no debería ser una mujer bulliciosa, desordenada, chismosa, divisa. Es como el opuesto de esto. No quiere decir que no puede hablar, no quiere decir que no puede hacer preguntas, no quiere decir que no puede ni siquiera orar en la iglesia, que vemos eso en otros pasajes, en 1 Corintios 11.
No quiere decir que no pueda hacer nada para enseñar, porque vemos eso en otros pasajes también, pero en diferentes contextos. Lo que quiere decir es que la mujer esté tranquila, sosiega, calmada. Veremos esto cuando estudiamos 1 de Timoteo 5, del 11 al 15. Vayan ahí, es una página hacia la derecha. Dice, cuando está en el contexto de las viudas, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces vemos el opuesto aquí, el contraste. La mujer aprenda en silencio, es decir, que esté quieta, que esté tranquila, que no ande causando problemas. En mis pocos años que llevo siendo cristiano, prácticamente casi toda mi vida desde que era niño, lamentablemente he visto algunas mujeres que hasta han dividido congregaciones. Han causado que grandes amigos se vuelvan enemigos por los chismes. A veces tienen celos y tienen envidias. No solo es problema de mujeres, ¿sí o no? Los hombres a veces somos culpables de eso, muchas veces. Mi mujer dice hasta más cuando hablamos de esto. Y saben que las mujeres, así como los hombres, deberíamos aprender a estar quietos, aprender en silencio, es decir, más tranquilos, más tranquilos. Hay quienes no dan lugar al aprendizaje porque siempre están hablando, siempre están argumentando, siempre están diciendo los peros, están inquietos, están metidos en muchas cosas, están siempre preocupados, se imponen en todo, quieren ser parte de todo, pero no dejan que nada se haga. Vemos aquí que hay otra cosa también un poco controversial. Volvamos al versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ay no, pastor, ¿en serio? Estamos en el siglo XXI, ¿es en serio, pastor? ¿Tuviste que tocar ese tema? Bueno, aquí creemos que si la Biblia habla de algo, también lo vamos a hablar. Si la Biblia no habla, tampoco hablamos. Entonces la Biblia es nuestra autoridad. Pero entonces, ¿esto qué significa? No es un asunto de inferioridad, no es un asunto de inferioridad, como algunos dicen. Hemos visto eso. Es un asunto de orden, simplemente, de orden. La palabra aquí para sujeción da a entender la idea de ponerse por debajo de la autoridad de otra persona, como la subordinación de los militares. Hay entre los militares, no todos son iguales, ¿cierto? Hay algunos que tienen el mando y no todos pueden estar encabezando todo, ¿cierto? Imagínense si todos fueran generales o si todos fueran coroneles. Si todos fueran comandantes, no, es que hay un orden. ¿Por qué? Sin orden, entonces se pierde. Entonces, la palabra aquí significa eso, es una subordinación. Habla de importancia, habla de orden. En 1 de Pedro vemos una secuencia de instrucciones con este mismo tema, esta misma palabra. 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos sometemos ¿a quiénes? Al gobierno civil. Siempre y cuando no tengamos que desobedecer a Dios para obedecer al gobierno, nos sometemos al gobierno. Hay personas que dicen, no, es que tú como gringo es muy fácil viajar, muy fácil estar aquí en Colombia y pues es verdad que a nosotros nos dan visa de turista en el mismo avión, o sea, no tengo que hacer una aplicación muy larga, no tengo que hacer fila, pero para quedarme, no, es un chicharrón. Es un chicharrón grande. Yo llevo ya 7 años y medio viviendo aquí en Colombia, pero para visitar eso sin problema, pero para quedarme tenemos que aplicar por esas visas, las visas temporales. Primero nos dieron visa de 2 años y luego, pero eso requieren tantos documentos y tanta plata y a veces dicen no, sin saber por qué. Yo le dije una vez al asesor, yo dije, pero yo ya tengo todo lo que me pidieron, todo está en orden, todo está bien. Dice, no, pero decidieron que querían otro documento. Y dije, pero ese documento no, ay no. Pero ¿saben qué hicimos? Pasamos por ese proceso. Luchamos y luchamos y luchamos hasta que por fin nos dieron la visa.
¿Saben cuántas veces me han pedido esa visa en la calle? Ni una. Pero es la ley. Entonces, como cristiano, me debería someter a la ley. Eso es importante, ¿no? No voy a marchar en las calles. Injusticia que requieran visa. Esa tierra pertenece a Dios. Vamos a someternos a la ley. Dice en 1 Pedro 2:18, justo enseguida: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos de ustedes han tenido un patrón, un jefe difícil de soportar? Es el contexto aquí. Obvio, está hablando de criados y amos, de como un siervo, casi un esclavo, pero no tanto. Hay diferentes niveles. Pero se aplica a nuestro contexto del trabajo. Y hay muchos amos difíciles de soportar, o muchos patrones o jefes. Pero ¿qué dice? Sométanse a ellos. No solo los buenos, sino también los otros. Enseguida, ahí el siguiente texto. Dice en 1 Pedro 3:1: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ahí sigue hablando de eso. Esa es la misma idea de sujeción o sometimiento o sumisión. Es decir, que me pongo bajo la autoridad de otra persona. No es algo impuesto. No dice a los amos que deberían golpear y pegar a sus siervos o sus criados hasta que se sometan. No, habla a los que están bajo la autoridad para que se sometan a la autoridad. No habla al gobierno que debería infundir mucho temor hasta que el pueblo se someta. No, dice al pueblo: sométanse. No dice al hombre: hombres, ustedes deben exigir a sus esposas a que sean sumisas. Nunca. En ninguna parte de toda la Biblia dice que el hombre debería exigir sumisión de su esposa. Nunca. Pero dice a la mujer: bueno, sométanse. No es un asunto de inferioridad, es un asunto de orden. En términos de vida espiritual y bendición, los hombres y las mujeres tienen el mismo acceso a Dios. ¿Amén o no? En términos de bendición y vida espiritual, salvación, tenemos el mismo acceso a Dios. Al pie de la cruz, el piso es parejo para todos los seres humanos. Me encanta lo que dice en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para la salvación, todos somos iguales. En 1 Pedro 3, ese texto que habla de las mujeres que se sujeten a sus maridos, más adelante dice: maridos, igualmente convivir con ellas sabiamente. Porque ¿saben qué? Si nosotros tratamos mal a nuestras esposas, se van a impedir nuestras oraciones, porque ellas son coherederas de la gracia. Son iguales delante de Dios. No tenemos el derecho a abusar de esa confianza. La sumisión a la autoridad no es un asunto de importancia, sino de orden. Espero que eso quede muy claro. Más adelante aquí dice en el versículo 2 en nuestro texto, 1 Timoteo 2:12: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ay, no, pastor, eso se está volviendo de mal en peor, por favor. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez ese silencio, una de las pocas veces, 4 veces en toda la Biblia que se usa ahí, significa quieto, sosiego, tranquilo. Entonces, vemos que la mujer no debería enseñar ni usurpar autoridad en el contexto de la iglesia. Muy importante el contexto aquí. Dicen: pastor, entonces eso significa que es malo que una mujer sea presidente. Eso no dije, y eso no dice el texto. Eso es malo que la mujer sea jefe o jefa. ¿Se dicen jefa? ¿Eso es correcto? Bueno, suena raro, sí. Significa que ella no debería tener ese puesto. No habla de ese contexto. Aquí está hablando del contexto de la iglesia. ¿Qué pasa? Esta prohibición era específicamente un asunto de autoridad, especialmente la autoridad de los ancianos y pastores de la iglesia, de enseñar y tener autoridad, gobernar. Es importante tomar en contexto todo el contexto. El siguiente versículo después de lo que estamos estudiando hoy, ¿saben de qué se trata? Las calificaciones para uno que sí va a ser el obispo, anciano, pastor de la iglesia. Es el contraste ahí.
Vemos en 1 Timoteo 3, 1 al 7, ustedes lo pueden leer y vamos a estudiarlo después. Habla de los requisitos para estos líderes y después de los requisitos para los diáconos, los que serían ordenados diáconos en la iglesia. Es el contexto que da claridad. Ser anciano, obispo, pastor es estrictamente un tema de enseñar y ejercer dominio. Y Pablo dice, ser pastora es algo que no permito a las mujeres. No, la Biblia no permite eso a las mujeres. Es el contexto y realmente no podemos torcer otra cosa ahí. 1 Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué significa gobernar? Significa ejercer dominio o administrar. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí van las dos cosas: enseñar y ejercer dominio. Hechos 20, 28, cuando Pablo está hablando con estos mismos ancianos de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es un sinónimo de la misma persona. El obispo, pastor, anciano se cambian estos términos, pero refiere a la administración del pastor. Para apacentar se refiere a la enseñanza a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, las dos cosas que se prohíben aquí, enseñar y ejercer dominio, son las mismas dos cosas que definen el trabajo de los pastores. ¿Están conmigo? Están muy enojados todos. Ay, pero pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo no lo dije. Si van a estar bravos, no estén bravos conmigo, sino yo soy el mensajero nomás. Amén. Pablo luego da el porqué de esto y él brinca. No solo habla del contexto en Éfeso, porque había un problema en Éfeso, pero él habla de la primera pareja. Dice en el versículo 13, 14, vuelvan ahí conmigo. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino Eva fue engañada. Hay dos cosas ahí, es importante separar las dos cosas. Al referirse a la primera pareja, el apóstol Pablo está anulando los argumentos que esta instrucción era solamente para el contexto de la iglesia de Éfeso. Sale diciendo: no, es un asunto de orden desde el principio. La mujer es más débil y susceptible al engaño en algunas circunstancias, y el hombre es más débil y susceptible al engaño en otras circunstancias. Amén. Ambos somos débiles y susceptibles al engaño. Ambos tenemos diferentes roles, diferentes papeles. Los dos nos complementemos. Es muy importante entender eso. La mujer no es infinitamente más débil o susceptible en todo, porque el hombre también tiene puntos muy débiles y susceptibles. Pero esta instrucción da a entender que no hay un sexo inferior ni un sexo superior. Quitémonos eso de la mente. Dios hizo a los sexos para que se complementen entre sí. Considerando Génesis 3, cuando entró el pecado en la raza humana, ¿sí saben la historia? Entonces Dios hizo la primera pareja, estaban ahí viviendo con todo lo que necesitaban. Dios le dijo a Adán: tú puedes comer de todos los árboles menos uno. ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Dios dio la posibilidad de que la humanidad se cayera en el pecado? Porque el valor más grande y el mandamiento más grande es el amor. Y no puede haber amor si no hay una elección. No puede haber amor si no hay una elección, si no hay otra opción. Porque el amor dice no a unas cosas y sí a otras cosas. Entonces Dios dijo: bueno, voy a proveer todas las necesidades. Le dijo al hombre: tú puedes comer de todo menos ese árbol, y el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Luego Dios hizo Eva de la costilla del hombre y puso a los dos ahí. Estaban desnudos, no se avergonzaban, tenían perfecta comunión con Dios, perfecta comunión el uno con la otra. Entonces un día llegó esa serpiente tan astuta, Satanás, para engañar a Eva, para tentarla, para causarla a cuestionar lo que Dios había dicho. Y Eva le prestó oído. Pero Satanás habló con Eva, no con Adán. Considerando ese contexto, vemos varias cosas de las cuales podemos sacar una conclusión de la enseñanza de Pablo aquí en 1 Timoteo 2. Satanás habló con Eva, no con Adán. Dice en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho?
no comáis de todo árbol del huerto. Comienza a hablar con la mujer. Adán, cuando la mujer le hizo caso y fue engañada, tomó de la fruta, comió. Adán estaba al lado de ella. ¿Se han fijado en eso? La gramática da a entender en Génesis 3:6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio, tomó, comió y dio. Es un proceso, pum, 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 ya, listo. En un par de minutos ahí está hecho todo. Adán estaba ahí. Habían grandes consecuencias cuando se ignoró el orden que estableció Dios. Dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias de la caída pues se ven aquí. Dios regañó también al hombre por su indiferencia. Dice en el siguiente versículo, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, el orden que estableció Dios se ignoró. Es más, Dios le había dicho la instrucción sobre el árbol, ¿a quién? En Génesis dice a Adán, porque fue antes de que hiciera a Eva. ¿Y quién hubiera enseñado a Eva? Supuestamente Adán. Ahí no dice. Estaban viviendo en perfecta comunión, entonces no sabemos cuánto tiempo pasaron ahí, pero supuestamente Dios le enseñó al hombre y el hombre debería haber enseñado a su esposa. Ella ni siquiera tenía todos los datos correctos, porque al refutar la tentación de Satanás estaba muy cruzada en algunas cosas y fue engañada. Y Dios trajo una consecuencia a eso. Entonces Pablo aboga aquí en 1 Timoteo por el liderazgo masculino en la iglesia, basado en lo siguiente. Primeramente, porque al crear el hombre primero, Dios enseñó que los hombres deberían asumir esa responsabilidad de liderazgo en relación con la mujer. Tanto en la iglesia como en el hogar, en varias partes de la Biblia dice que el hombre debería asumir ese liderazgo, porque Dios le ha dado ese puesto, no porque es más importante, sino porque Dios es un Dios de orden. Y dos, porque la caída de Adán y Eva muestra que el descuido de este modelo divino pone a los hombres y mujeres en una posición más vulnerable y conduce a la transgresión. Cuando cruzamos estas cosas, cuando ignoramos lo que Dios dice, eso siempre nos lleva a problemas. ¿Será que la razón que más hombres no asumen el lugar de liderazgo en el hogar, en la iglesia, es porque las mujeres no les dejan? Yo doy gracias a Dios por algunas pastoras que son pastoras porque no hay pastor disponible. Amén. Yo doy gracias a Dios por las madres solteras que son tanto madres como padres, porque los hombres son palabras que no puedo decir. Me da rabia ver a los hombres que no se levantan. Me da rabia ver a los hombres que abandonan a sus familias. Me da rabia ver a los hombres que son apáticos en las cosas espirituales, las cosas en el hogar. Y gracias a Dios por las mujeres que dicen, bueno, pues si Él no quiere, yo lo haré. Pero mujeres también, hay que animarles. Es un juego entre los dos extremos, ¿sí? Yo no puedo decir que ser pastora es bíblico, porque la Biblia no enseña eso. Pero ¿qué otra opción hay? ¿Qué otra opción hay? Que los hombres se levanten. Entonces hoy vimos varias cosas. Vamos a guardar el último versículo, también muy controversial, para el siguiente domingo, si Dios permite. Ya pasamos mucho, solo hablé de un punto hoy, imagínense si voy al siguiente. Pero hoy aprendimos mucho sobre el lugar tan importante, el papel tan importante que tiene la mujer. Esa mujer debería aprender. Las mujeres aprendan, amén. Deberían estar quietas o tranquilas, aprendan en silencio, con sujeción. Deberían ponerse en el orden que establece Dios. Y no deberían enseñar ni ejercer dominio, pero más adelante hay lugar para eso. Quisiera resaltar algo que de pronto brinqué. En 1 Timoteo, ¿dónde estamos? 2 Timoteo,
capítulo 3, versículo 14. Segundo Timoteo 3:14, Pablo está hablando a su hijo en la fe, a Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero el caso de Timoteo era muy curioso porque Timoteo tenía un padre no creyente, un padre no temeroso de Dios, un padre griego. Tenía una madre judía, un padre griego. El padre no sabemos nada de él aparte de que era griego, muy probablemente no estaba presente. Llega Pablo cuando Timoteo era un joven, adolescente, y Pablo le invita a Timoteo a acompañarle en sus viajes. Eventualmente le deja aquí en Éfeso para establecer lo deficiente, para ordenar más ancianos en esa ciudad, corregir lo deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Timoteo realmente no tenía un padre involucrado en su vida, especialmente con temas espirituales. Pero Pablo dice, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. ¿Pero de quién aprendió? Pablo le enseñó mucho, pero no fue principalmente Pablo. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. No es algo hipócrita. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. ¿Quién le enseñó a Timoteo principalmente? En su niñez, su adolescencia, pues su madre y su abuela. Mujeres, ustedes tienen un gran reto y una gran oportunidad. Veremos esto el otro domingo, si Dios permite. Aquí dice, no deberían enseñar en la iglesia, en el contexto de la iglesia, pero en el hogar, sí, necesitamos madres que enseñen a sus hijos. No deberían ejercer dominio en la iglesia, pero en el hogar, sí. Necesitamos mujeres que ejerzan dominio en el hogar. Los niños deberían someterse a sus madres. Es más, un hombre que eventualmente llegaría a ser un gran predicador, primero era instruido por su madre y su abuela. Ustedes no saben el impacto que pueden tener. Vamos a hablar un poco más sobre eso en 8 días, sobre la salvación de la mujer, porque tiene que ver con eso, que algo se redime haciendo esas cosas o borra los efectos de la caída por eso, pero también hablando de la esperanza que las mujeres pueden tener en Cristo Jesús, la salvación para las mujeres, así para las mujeres, así como todos, es por fe en Cristo. Vamos a ver eso con más detalle en 8 días. Espero que no se hayan ofendido tanto que no quieran volver en 8 días. Amén. Estas enseñanzas nos ayudan mucho porque hemos visto cosas, hemos vivido cosas que de pronto son contrarias a lo que dice la Biblia, pero nuestro compromiso no es a la tradición, no es a una denominación, no es a un pastor ni siquiera. Nuestro compromiso es con la palabra y vamos a aprender de ella, vamos a vivirla. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias porque tú dices las cosas tales como son, aun cuando no nos gustan. Y no pretendo que todos aquí estemos felices por escuchar un texto como este de hoy, pero yo sé que tu palabra es buena, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, para guiarnos, llevarnos en ese camino que tú quieres. Que seamos una iglesia bíblica, Señor, comprometida con esa palabra. Te pido, Señor, que hoy animes a las mujeres. Hay algunas que están luchando, están pasando por cosas que de pronto nadie más sabe, pero tú sabes. Y tú tienes cuidado de ellas. De pronto en su hogar las cosas no van bien. Tú sabes, Señor. De pronto su marido no se está portando bien. Tú sabes. De pronto está vagando, buscando esperanza, luz. Tú sabes. Estás ahí con brazos abiertos, queriendo recibirla. Señor, cuando tú moriste en la cruz, no fue por nada. Fue porque necesitábamos un Salvador, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Señor Jesús, moriste cargando sobre ti mismo nuestras penalidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados.
y fuiste hecho pecado por nosotros, no habiendo conocido pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en ti, Señor Jesús. Te pido que si hay alguien aquí hoy que aún no ha descubierto esa vida en ti, que hoy pueda ser el primer día de este nuevo camino, que hoy pueda nacer de nuevo, que hoy pueda arrepentirse y creer plenamente en el Evangelio, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por mí y por todos los que creen. Señor, yo te doy gracias, te pido que te glorifiques en nuestras vidas. Amén y amén.